Buenas noches a los que ya está oscureciendo o oscureció allá en el este. Continuamos hoy, viernes 3 de diciembre de 2021, la continuación de la parte de debates sobre la primera charla de la hermana Rada Burnier, en que ella recogió en su libro Regeneración Humana, que obedece a un seminario dado por ella en Naarden, Holanda, en el año de 1990 y publicado bajo el nombre de este libro Regeneración Humana. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Volvámonos hacia aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración para todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y a compartir sin reservas. Que aquellos que son la personificación del amor inmortal bendigan con su incesante ayuda y guía a la sociedad fundada para que sea un canal para su trabajo. Que ellos le inspiren con su sabiduría, la fortalezcan con su poder y la vitalicen con su actividad. Estábamos precisamente en parte de la respuesta que Rada dio a una de las preguntas sobre el primer aspecto, ¿no? Que se trataba sobre la función y la forma de funcionar de la sociedad teosófica y su trabajo. Y entonces ya habían contestado que no era una sociedad sectaria, que la afiliación a la sociedad es muy amplia, muy abierta, es decir, con aceptar el objetivo, el primer objetivo de la sociedad de fraternidad universal era suficiente, que eso muchas personas lo veían como una debilidad, otros como una fortaleza, por el contrario, aunque no hubiera grandes precedentes. Indudablemente que ha habido muchas malas interpretaciones de esa libertad por los mismos miembros. Ha habido mucho conflicto por también interpretaciones erróneas de los mismos dirigentes locales o seccionales, etc. Es decir, que no hay una asimilación total de todo lo que la sociedad mejor hubiera podido hacer si sus miembros hubieran comprendido mejor esta misión. Por eso esta charla yo les invito a que la sigan estudiando, a que la sigan asimilando. Y entonces, la parte que dejamos, el párrafo final de la página 31, nos dice, hay otra clase de apertura. No tratamos de imponer ningún dogma, ni principio, es decir, ni aún los principios del trabajo de la sociedad. Nada más que tratamos de que se vivencie, porque no es práctica. Esto es otra de las cosas que a veces las palabras nos alejan de la función que la sociedad concibió. Es tratar de vivenciar la fraternidad y que sabemos que vamos a tener discrepancias, diferencias de opinión y todo ello no debe perturbar la fraternidad. Y eso no significa que la persona tampoco tenga que aguantar o en silencio, sino que explique, que fundamente. Bueno, mira, en esta forma yo no puedo ayudar o no tengo tiempo de ayudar o no tengo la voluntad de ayudar, pero mantengo mi simpatía con todos los miembros y yo lo que hago es en este aspecto y en este otro, en lo que la persona pueda. No tiene que aceptar el segundo objetivo del estudio comparativo de religión, filosofía y ciencia de una manera dogmática. O no le interesa, no tiene que dar explicación ninguna. Se abstiene de esas actividades.
Igual investigar las leyes inexplicadas de la naturaleza. Eso tiene una variedad enorme de aproximaciones por las culturas, por las creencias, por otros dogmas que la persona ha aceptado en otro lugar, y se le respeta que no haga ninguna contribución o que esté nada más contribuyendo en un aspecto. Porque sí, comparar de todas maneras, pues si no es con imposición, pues es siempre positivo. Creemos en la investigación y esto es lo que sí es importante, tanto para el segundo objetivo, tanto para el tercero, que las personas se animen a investigar, se animen, pero no es obligatorio tampoco que ellas investiguen. Ahora, la línea general desde HPB a Rada, que era la presidenta en esos momentos, es fomentar la investigación, es recomendar la investigación de todas estas cosas de la vida, es decir, investigar la vida, vamos a decir, en su plenitud, en la búsqueda para cada uno, ahí sí ya hay libertad interna total, del camino para experimentar la verdad, que en inglés seguramente está, y se lo había dicho ya yo creo a ustedes, experienciar, tener la experiencia de la verdad, porque no es algo que tenemos que probar, a ver si hay verdad o si no hay verdad, o si una cosa es verdad o no, no, es si nosotros podemos tenerlo como una experiencia interna. Esto es lo que yo siento que es la verdad, esto es lo que para mí es la realidad, porque la realidad es lo que se convierte en verdad en la conciencia. Si la realidad no se incorpora a nuestra conciencia como verdad, pues no es no es una verdad total, o es nada más que un aspecto de la verdad. Y por eso hay que seguirle investigando. Y por eso nadie debe despreciarse. Yo sí tengo la verdad, tú estás en un error. No, yo voy a seguir investigando. Si hay personas que piensan diferente, personas que su investigación les da una cosa diferente, uno debemos de interesarnos porque ya es una cuestión humana. Y debemos de tener simpatía por cualquier vivencia, cualquier, como dijéramos, opinión que una persona pueda tener y que le sea querida. Y respetarla, aunque nosotros investigando o no investigando, no querramos unirnos a esa opinión. Es por esto que la sociedad teosófica ha sobrevivido tanto tiempo a pesar de crisis y más crisis. Como les decía, cuando hablábamos con Emilia, María Luisa, no me acuerdo cuál de las dos, que hay muchas expresiones de los miembros que han sido, vamos a decir, diferentes a esta posición oficial de la sociedad teosófica para que no haya separación por diferencias de investigación o de opiniones. Pero desgraciadamente han habido esa crisis. Recuerden, a HPV misma la acusaron de falsificar cosas y así sucesivamente. Todo eso por estos principios inconmovibles de fraternidad, etcétera, pues sí, algunas personas se han disgustado, otras no han vuelto, etcétera, pero la sociedad ha sobrevivido porque la mayoría ha comprendido el primer principio, lo ha tratado de vivir y ha investigado como ha decidido y siempre eso se ha respetado. Está destinada la sociedad, ¿no?, a continuar en tanto que mantenga su carácter esencial. Esta esencialidad de no dogma, esta esencialidad de fomentar, porque fíjense que esa es una de las palabras que pues claves de, del primer objetivo, fomentar un núcleo de la fraternidad. No es que nos vayamos a coger toda la fraternidad de toda la humanidad, sino fomentar núcleo. Y entonces
igual la investigación y todo eso es lo que se fomenta, pero no se obliga, porque ya eso no sería la esencia de la libertad interna de cada expresión monádica, de cada expresión de vida en todos los planos del universo. Por equivocado que podamos estar en estos planos inferiores, en que nuestros sentidos espirituales están cerrados, en que nada más que tenemos 5 de los 7 sentidos físicos desenvueltos, y no desenvueltos ilimitadamente, sino con limitada cantidad de vibraciones por segundo que podemos percibir de cualquiera de los vamos a decir, de las vibraciones que perciben nuestros 5 sentidos. Y entonces todas están limitadas. Sabemos el alcance sobre todo de las visuales y las auditivas, y porque eso está bien medido, y sabemos que hay sonidos inaudibles, tanto porque tienen muy pocos decibeles de vibración en el aire, como que van más allá de los sonidos que podemos percibir. Es decir, subsónicos los primeros tienen un tipo de vibración en el aire, y supersónicos los otros, que lo único que cuando se alcanza la velocidad supersónica de algunos cuerpos, como los de los aviones, etcétera, se oye una detonación enorme por ese alcance que pasa a la velocidad del sonido. Y en los colores, pues igual, sabemos que no vemos, aunque tienen que tener su color, los rayos que llamamos infrarrojos, es decir, todos los rayos en el éter que están por debajo de del color rojo, que vemos rojo, y los rayos ultravioleta que van más allá de la velocidad del color violeta. Y eso no significa de que tengamos, como dijéramos, empecinamiento de negar esos rayos, de negar esas vibraciones sonoras, o subsónicas y supersónicas, perdón, pero es parte de la libertad de criterio que tenemos que respetar, porque no le podemos imponer ni aun eso como un dogma. Tratamos de investigarlo y que las personas lo investiguen para que puedan enriquecer sus nociones y comprensiones de lo que es la vida. Entonces, el carácter abierto de la sociedad, en la opinión de Rada, es lo que le proporciona esa fuerza moral y espiritual para resistir esas variantes, esas crisis, esas personas que no aceptan una cosa, mientras que otros las aceptamos, y viceversa. Sería más fácil decir, esto es la teosofía, acéptalo. Y como un buen estudiante que ha aprendido su lección, repítela a los demás. Pero si es un dogma. Y entonces ella dice, pero ese no es nuestro modo de proceder. Y aunque haya miembros que hayan procedido o intentado proceder de ese modo, por eso ha habido estas crisis, pues la sociedad no se ha aventurado nunca a respaldar este tipo de opinión o de actuación. Otra cuestión importante, perdonen que aquí veo, a mí a veces se me... Ajá. Otra cuestión es importante. Como sabéis, no hay ninguna autoridad en la sociedad teosófica. La estructura de la sociedad teosófica es democrática, es decir, se elige algunos cargos para poder administrar, pero no tiene autoridad sobre la conciencia de ningún miembro. Nada más que tiene responsabilidades administrativas, de organización y de poder, a veces, como es natural, tratar de llamar a buen orden, a la atención o lo que sea, a los que puedan estar interfiriendo con esta libertad, con esta
declaración de formar un núcleo de fraternidad, etc. El presidente, que era ella en este caso, acababa de tomar posesión 10 años antes, no tiene el poder constitucional para decir a las secciones lo que deberían hacer. Es decir, las secciones y aún las logias adscritas a DIAR, que no tienen sección en su país, ni otra logia, por ejemplo, en su país, pues tienen un vínculo, pero es un vínculo que las reglas generales mantienen de principios, estos mismos principios, pero con autonomía para aplicarlos, etc. Nadie, bueno, tanto esta como las ramas, las logias, ¿no? Recuerden que se les llama rama en muchos países, son autónomas, tienen sus propios reglamentos y cuerpos dirigentes. Es decir, que al nivel de cada rama hay una estructura que cada rama aprueba su propio reglamento, que lo que no puede estar en contravención de las reglas internacionales, pero más nada. Y con las secciones pues pasa igual. Y entonces tienen muchas similitudes de principio, pero grandes diferencias de detalle. Nadie de arriba, es decir, superior a la rama o logia, superior a la sección nacional, etcétera, interfiere. Ni una sección dice a otra, es decir, las que son o una rama o logia a otra rama o logia, no le dice a otra lo que debería hacer. Todas son independientes, pero no son autónomas en el sentido de tener libertad para cambiar su carácter. Aquí también es otro peligro, ¿no? Que cambien el carácter y quieran imponer dogmas, imponer tipos específicos de estudios que no obedezcan a esta, vamos a decir, indicación general, porque son indicaciones, de fomentar el estudio comparativo, etcétera, etcétera. Fomentar, pero no más nada. Entonces, ese carácter no se puede cambiar, porque si declaran que una sola escritura filosófica o religiosa o cualquiera, de cualquier autor, ya sea de la sociedad o de fuera de la sociedad, es de obligatorio estudio, de obligatoria aceptación, etc., estaría fuera de lo que debería hacer. Todas son independientes para decir cuándo se reúnen, cómo se reúnen, etc., pero no son autónomas en el sentido de tener libertad para cambiar su carácter. Es decir, el carácter de fraternidad, de investigación, de fomentar toda esta unidad de filosofía, ciencia, religión, etc. Cada rama es una representación de la sociedad en su propio lugar y así debe continuar siéndolo. Y como es la representante de toda la sociedad en ese lugar, pues debe respetar y atenerse a esa calidad de los principios generales que hemos visto en esa primera y de su propósito general en esa primera charla de la hermana Rada. Una rama no es libre para convertirse en un templo hebreo o en un santuario de Saibaba. Mientras mantenga el carácter de la sociedad teosófica, tiene libertad para funcionar como quiera, para elegir sus propios representantes, etc. Y tomar guías de investigación, etc. Como dijéramos, como o cursos de meditación o algo así, dentro de un campo abierto, pero no siguiendo líderes de otras instituciones, no siguiendo rituales. La sociedad teosófica no tiene rituales aprobados. Puede
incluir, como hacemos nosotros mismos, que tenemos esa costumbre de dedicar la labor a esa, de pedir que haya, vamos a decir, inspiración, que podamos recibir de los grandes seres y que podamos aportar al final nuestra buena voluntad hacia todos los seres y criaturas, como ahora esto mismo que hacemos en el otro grupo más largo, de pedir por todos los enfermos, enfatizar los enfermos que conocemos, pero más nada, sin obligar ni tomar de otras instituciones rituales, costumbres, en el caso del Oriente, mantras, etcétera, todo eso lo respetamos y cada uno individualmente puede inspirarse y hacerlo, pero nosotros aquí no debemos de tratar de seguir a ciegas esas líneas que son respetadísimas, pero diferentes al propósito de la sociedad teosófica. Resultaría más fácil no tener una estructura democrática, es decir, lo que llaman, ¿cómo se dice? Jerarquía. La jerarquía ya está y la gente obedece y más nada. No tener afiliación de miembros, es decir, tú vienes y te recibimos y no puedes entrar vamos a decir, en decidir cosas porque no eres miembro, etcétera. Y eso entonces sería una discriminación de toda persona que pudiera hacerse miembro y que pudiera entonces aportar o enriquecer con ideas, cosas positivas. Aunque esa afiliación no es, como si dijéramos, tampoco un privilegio que le permita dominar a otros miembros, etc. Ni propiedades, ni elecciones, ni cargo. Es decir, hay algunas de las líneas teosóficas que se separaron, por ejemplo, la ULT o United, que es unida, Lodge of Theosophies, es decir, las logias unidas de los teósofos, pues tienen una serie de cosas y no hay la democracia de esta, sino que no se sabe cómo ponen al que está al frente, pero en sí no le dan un cargo, no le dan. Esto han sido cosas que yo nunca he averiguado, pero yo he visitado mucho estas dos líneas que existen aquí en Estados Unidos. La gente acude a las reuniones, utiliza, bueno, espérense, me salté, hay un comité central que organiza reuniones, posee las propiedades, etcétera, a diario, ¿se dan cuenta? Y después, en cada país, si llegan a sección, casi siempre se trata de tener una sede de esa sección nacional y así, pero son con determinadas características que son diferentes según los reglamentos, aunque obedecen a estos principios generales que estamos señalando aquí. La gente acude a las reuniones, utiliza la biblioteca. Quedaron casi toda una buena biblioteca por lo escasa que había sido la literatura en los primeros años y han quedado ahí. Pero no tienen derechos, responsabilidades ni problemas. Es decir, hay su aspecto positivo, pero también hay que no tienen una coordinación fraternal para poder hacer una labor conjunta como la que hacemos en la sociedad original. En nuestra sociedad teosófica damos responsabilidad a cada unidad, a cada logia o rama, a cada sección y a cada miembro. Es importante aprender, tener responsabilidades, cooperar sin ser ambiciosos ni codiciosos. Eso es lo único que se ha tratado, de que cada vez haya mayor cooperación y correspondientes repartos de responsabilidad. En sí, esto es ya una educación, porque las personas tienen límites y sin embargo
no son límites onerosos ni que le obliguen a aceptar ideas, leyes, estudios que no sean los que la persona decida cooperar, ¿eh? Porque pero estimulamos esa cooperación, estimulamos esa responsabilidad, etc. En nuestra sociedad teosófica, bueno, damos responsabilidades a cada miembro. Es importante aprender, tener responsabilidades, cooperar sin ser ambiciosos ni codiciosos. En sí esto es ya una educación. Hemos de aprender a trabajar juntos. Ahí es donde habíamos quedado. Hay debilidad y fortaleza a la vez en nuestra sociedad, porque ese equilibrio es muy difícil de ver entre una responsabilidad, un cargo, etcétera, y la ausencia de competencia, de ambición, de posiciones, etcétera. Es realmente remarcable que en tanto tiempo no se haya desmoronado, porque todavía la humanidad está muy indudablemente inmadura y vemos que cuando no tiene un control férreo, casi siempre esto ha pasado con muchos países de los que llaman democráticos, etcétera, que caen en una anarquía o en guerras civiles, etcétera, porque no hay sentido de la medida y de el respeto, ¿eh? a los derechos ajenos, que es donde si hubiera de verdad respeto entre todos los que han comenzado a estudiar en un determinado momento, pues se vería que si no hay la armonía esta y no hay esta cooperación, es imposible que se pudieran abarcar tantas labores como las que esta estructura, aunque con sus defectos y sus crisis cíclicas, porque las personalidades humanas son las que no respondemos a las necesidades espirituales verdaderas, sin embargo, ha podido seguirse adelante. Y el experimento hasta ahora, como ella dice, es asombroso, más bien, más que remarcable. Yo lo diría, ya es asombroso que no se haya desmoronado en la humanidad que vivimos hoy en día, en la que vemos todos los grupos, desde la familia arriba, totalmente peleando, completamente reiterando esas peleas, etcétera, porque consideramos, no se ha tomado en consideración muchos deseos particulares de algunas personas que tienen esta ausencia de sentido del límite y del respeto al derecho ajeno, que como decía, dijo don Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Aun cuando no haya fraternidad, si hay un respeto al derecho ajeno, los seres humanos pueden estar conjuntamente en cualquier labor y están en paz. Es realmente, bueno, ¿qué es lo que mantiene unida a la sociedad teosófica? Como dijimos, el presidente internacional y sus colaboradores no tienen poder directo. Cada sección es independiente, sin embargo, todos hemos tenido un sentimiento de unidad durante más de 100 años. Y gracias a Dios eso hasta ahora permanece aún después de los 10 años de ella morir. O bueno, va a ser 9 años. No es la organización la que ha creado este sentimiento. Es alguna cualidad viva que nosotros sentimos. Es decir, la sociedad ha apelado desde su fundación a esa, vamos a decir, convicción interna de que debemos ser fraternales y que podemos mantenernos unidos a través nada más de esa fraternidad. ¿Eh? Y eso hasta ahora está dando resultados dentro de las crisis, como decíamos, o como ella misma apuntó. Entonces,
las iniciales ER, que no me recuerdo quiénes son, dice Ilka Prigogine, dijo que cada sistema vivo tiene 4 cualidades. La sociedad teosófica es un sistema vivo y debería tener estas 4 cualidades. La primera es su carácter totalmente abierto. La segunda, vulnerabilidad. La tercera, flexibilidad. Y la cuarta, arriesgarse a una entrega hacia el exterior. Entonces se recibe más fuerza interna. No sé quién es este personaje. Quizás si lo buscamos en Wikipedia pudiéramos saber. No sé quién es quien comentó esto al final, porque la verdad esas 2 iniciales no me sugieren a hermanos internacionales que yo haya conocido. Entonces, pero está interesante y sería importante que buscáramos quién es Ilka Prigogine, debe ser italiana o de Europa Central o algo así. Ese apellido está y el nombre igual. Pero fíjense, está muy importante, ¿no? La primera, que sea abierto siempre el carácter. Eso es importante, las 4 cualidades de cada sistema vivo. La segunda, vulnerabilidad, sí, porque si la queremos hacer invulnerable, la deformamos, la convertimos en una dictadura o algo así. La tercera, flexibilidad, que se pueda adaptar a distintos predominios de distintas, como dijéramos, tendencias y que sea flexible para que la libertad se mantenga, pero después ya, arriesgarse a una entrega hacia el exterior, es decir, no encerrarse en muros que nos aíslen. Y entonces, claro, la fuerza interna tiene que crecer. Está hecho con mucha sabiduría. Y entonces viene otra, vamos a decir, pregunta, otro tema. Dime. Ilya Prigogine fue un físico, químico, sistémico y catedrático universitario de origen ruso, nacionalizado belga. En el año 1977 fue galardonado por el Premio Nobel de Química por sus investigaciones que lo llevaron a crear el concepto en el 67 de estructuras disipativas. Mira, hay un premio Nobel de Química, era científico. Yo, el nombre me parecía como termina en A de mujer, que me perdone porque no lo estaba discriminando, sino estos nombres, ¿ves? Porque claro, viene de un país como Rusia que uno no tiene esa, ¿cómo se llama? Ese conocimiento, ese dominio de los nombres que pueden usar. Bueno, bien, y estaba establecido en Bélgica. Magnífico. Muchas gracias, María Luisa. Tenemos ya pero bueno, la verdad que estas 4 cualidades él las supo coger bastante bien. En eso tenemos que felicitarlo. Bien, y la cita que hizo este hermano o hermana, no sé, repito, R, no me recuerdo, a ver, identificar ahora algún miembro de importancia, quizás era alguno de los que estaba allí de misma Holanda o algo que no son conocidos fuera de su lugar. Yo cuando los conozca, tengo muchos conocidos que yo se los digo con mucho gusto, sobre todo si están vivos o están con nosotros todavía. Bien, bueno, y aún cuando no estén, porque aquí hay citas, hubo preguntas o hubo ayudas de respuesta de la hermana inglesa que tanto ayudó a España cuando Franco no permitía la sociedad teosófica y visitaba junto con la hermana Dolores Gago de Uruguay, que iba con su esposo porque ellos tenían familiares y negocios, creo que también en España, y ayudaron mucho a mantener literatura y grupos teosóficos que supieran que estaban respaldados desde lo más profundo del alma, y ninguno tuvo problemas, ningún teósofo de aquella época tuvo problemas legales ni nada, porque estudiaban
en un sentido nada más de buscar unidad entre ellos y mantener viva el pensamiento teosófico en el país, pero no para ninguna cosa del arte y mucho menos meterse en política ni nada de eso. Y eso salvó a toda esta familia, sobre todo la de Torra, Ángel Torra o Torra, porque no sé, no creo que le dicen Torra en catalán, era hija de Saturnino Torra Palá, que fue presidente de la sección, estuvo al frente de la sección y él con su familia se mantuvo, nunca tuvo problemas. Era amigo personal, primero de Guinara Daza, después por correspondencia, y no sé si él en algún momento viajó cuando Sri Ram estaba por algún país cercano. No sé si se llegaron a conocer, pues, desconozco muchos detalles, pero sí sé que fue venerado y cuando ya Franco muere y permiten reabrir la sociedad, él estuvo al frente de la sociedad por años todavía, ya era pero enormemente mayor. Y Ángela, Ángel, como nosotros o Ángela, como nosotros le diríamos, Ángela es de verdad que fue, y su mamá, Consuelo Burón, que fue la segunda esposa de Saturnino, pues una persona encantadora. Yo tenía correspondencia con ella, no la llegué a conocer, ella ya había muerto cuando yo fui, pero yo tenía correspondencia con ella. Fue una persona extraordinariamente exquisita en sus conceptos teosóficos y en lo que hacía por la revista cuando empezaron a publicar la revista de nuevo. Ella estuvo al frente de los editoriales y todo de la revista, ayudando a Saturnino. Y dos hermanos de apellido González en Madrid estaban igual. Mantuvieron esos núcleos sin problema alguno, pero con una lealtad al pensamiento teosófico extraordinario. Bien, viene entonces esta pregunta hecha por una persona que no ponen aquí sus iniciales. Krishnamurti abolió, no es así, abolió todas las organizaciones. Algunos teósofos parecen pensar que la sociedad teosófica es el instrumento de la jerarquía, claro, la jerarquía espiritual. Otros dicen, y parece que hay más verdad en esta afirmación, que la teosofía es más elevada que la sociedad teosófica. ¿Cuánto tiempo seguirá siendo importante la sociedad teosófica? Suponiendo que lo sea, Rada contesta. Lo primero, porque hay que rectificar, ahí hay un error histórico. Krishnamurti no abolió todas las organizaciones. Existen innumerables organizaciones en el mundo. La sociedad teosófica seguirá siendo importante en tanto que nosotros realicemos la clase adecuada de trabajo. Esto era el preámbulo más necesario porque esta persona estaba totalmente equivocada o equivocada, no sé si es hombre o mujer, o fue hombre o mujer, porque puede ser que ya ni esté en este plano. Miren, él disolvió, no una abolición, él no obligó a nadie a que... Él disolvió por ser su presidente vitalicio, encargado por Ani Besant a él, la Orden de la Estrella de Oriente, que trataba de preparar personas para que le ayudaran a él. Mi papá estuvo en eso, fue el presidente de la Orden de la Estrella en la ciudad donde nosotros vivíamos antes de yo nacer, porque ya en el 29 él disuelve la Orden de la Estrella. Él entonces nada más que reestructuró para la publicación de sus conferencias, de sus trabajos, para hacer las giras, etcétera, la parte administrativa mínima para que no tuviera que haber cargos y esto y lo otro. Y
él mismo designó a Raya Gopal, que era uno de los principales con él en la Orden de la Estrella. Después hubo muchos problemas y ellos se separaron, porque es así, lo administrativo siempre trae opiniones diferentes, hermano, y eso no, ni hay que echarle la culpa a Raya Gopal, ni hay que echarle la culpa a, ¿cómo se llama?, a Krishnamurti. Las personalidades siempre tenemos características, y esa es una de las cosas, claro. En el 90 ya ellos estaban, yo no sé, bueno, yo no sé hasta cuándo vivió Raya Gopal, no sé cuándo murió. Pero ya en el 86 había muerto, hacía 4 años que había muerto Krishnamurti. El afirmar cosas así de una persona ya que falleció, que ya no está vigente eso. ¿Y cómo vamos a imitar lo que él hizo? Nosotros no somos monos, nosotros somos seres humanos. Él disolvió la orden por determinadas cosas. Había una propiedad que la orden había recibido y que él devolvió a una familia de la nobleza holandesa precisamente, un castillo antiguo, ellos eran de la nobleza y ella era la propiedad familiar de ellos, y la ofrecieron para la Orden de la Estrella, y si él disuelve la Orden de la Estrella, eso solo hubiera sido millones de millones que él hubiera, vamos a decir, continuado haciendo con él, y él lo devolvió. Pues tenemos que decir toda la verdad, porque no podemos dejar cosas en el aire. Ahora, con toda esa estructura administrativa de los que quisieron seguir con él, sin ser la Orden de la Estrella y sin él hablar de que iba a dar más nada, no se sabía ni lo que le iba a hacer. Ahí vino la crisis, ustedes saben, 29, y todo eso coincide con la crisis bancaria, la crisis económica del mundo. Él quedó casi que en el aire con su casita aquí en el Valle de Ojai. Y ahí empezó a dar plática. Y Raya Gopal creó entonces una editorial, Krishnamurti Writings, es decir, escritos de Krishnamurti Incorporated, porque aquí tiene que hacer una corporación que respalde. Hubo personas que respaldaron eso y claro, ellos tenían fondos de la Orden de la Estrella. Ok, más nada. Pudieron hacer eso. Cuando vino la Guerra Mundial pasaron mucho trabajo porque él se negó a hacer declaraciones de amparar una parte de los países de la guerra, incluido, como es natural, Estados Unidos, Inglaterra o India, que era lo suyo, y lo vieron casi, como es natural, como un delito. El fanatismo era grande y muchas personas por eso cayeron en campos de concentración o en campos de custodia, vamos a decir. Y él no le pasó nada, porque es lo único que no, y se acabó. Y más nada, y se quedó discreto ahí en su casita y más nada. Pero él tenía idea que él no iba a poder amparar ningún tipo de cosa que estuviera en contra de sus principios. Todas estas cosas, muchas personas aún hoy no lo comprenden. Y aún hoy están totalmente ajenos a todos estos aspectos. Y entonces, por tanto, después creó las escuelas. Eso son organizaciones, una organización educativa, que fue más tarde, sí, Brockwood Park, etc. Cuando terminó la Guerra Mundial, lo que él sí, igual, no sé si fue una propiedad o si él alquilado o lo que sea, daba en el mismo lugar de Suiza, que se llama Sanning, en los veranos, porque claro, está en los Alpes, es alta, y hacían unos campamentos con carpa y eso porque también por el clima, ¿no? Tenían a veces que resguardarse, pues empezaron las conferencias en Sanning, en Suiza, y ya él fue entonces a la India, porque ya viene la libertad de la India en el 48,
y él podía viajar. Yo creo que él nunca fue ni ciudadano americano. No recuerdo si él tuvo algún tipo de gestión para eso y se la negaron o él, por estos principios, pues se negó a cambiar su ciudadanía. Y ya, sobre todo con Indira, él tuvo muy buena relación, aunque después él mismo lo dijo a ella que no podía convertirse en una dictadora, etc. Y él sufrió mucho cuando a ella la asesinaron, pero como es natural, se lo había pedido, no se meta más en la política, no siga, porque usted ha generado mucho odio, no generado, no sé en las palabras que se lo dijo, pero bueno, que había mucho odio, que se apartara de la política. Pero lamentablemente ella volvió, sí renunció a aquello que ella se había, vamos a decir, había dado como un golpe de Estado. Ella renunció en ese momento, ella entendió lo que él le dijo de verdad. Volvió porque la eligieron de nuevo, pero bueno, y después pobrecita la mataron. Todas estas cosas, sabemos y se sabe que él sufrió por todo eso, pero él no abolió nada. Él tomó una línea de hablar sin ninguna autoridad, que no lo reconocieran como nada, ni como esto y lo otro. No es que él dijo que eso no existiera. Cuando ustedes cogen y profundizan, como hoy, el pensamiento de hoy, la mente es la que crea ideas, conceptos, aspectos personales, que todos están equivocados. Y el ser humano general, todos nosotros, incluidos todos nosotros, tenemos miedo a la soledad, a estar solos, perdón. Y no sabemos valorar la soledad como independencia interna. Y entonces la persona, léanse lo de hoy con cuidado. Y es donde lo inconmensurable sí puede llegar. De hecho, él lo está indirectamente afirmando, pero no para que nosotros tengamos que seguirlo, sino para que nosotros tratemos de entrar en eso y podamos autodescubrir si eso es así. Pero eso no lo puede hacer la personalidad que afirma, la personalidad que tiene miedo a estar solo o sola, que busca seguridad. Es decir, él internalizó un proceso psicoespiritual, empieza en lo psíquico, pero es lo que abre así de verdad uno por sí mismo descubre lo que es espiritual. Pero todas estas afirmaciones de todas estas personas, yo de niño, ustedes no saben las barbaridades que yo oía. Y por suerte yo tenía a mi papá que pudo, sin tener ninguna cultura y sin ningún título de nada. Era un mecánico de una escuela de arte y oficio, ¿no? Y también le gustaba la electricidad, pero nunca tuvo título de electricista, ni cobró nunca nada por arreglarle a nadie algo eléctrico, porque él era así. Pero él rebatía. Yo tengo desde niño una serie de cosas, porque todo el mundo a nuestro alrededor igual. No, aquí Rama no es la única que tiene que rebatir todos estos disparates. Atribuían a Krishnamurti lo que él nunca había dicho y la gente lo da por hecho porque la personalidad de todos nosotros tiene tendencias dogmáticas. Y si no sabemos despertar internamente, dogmatizamos en nombre hasta de otro, en este caso, de Krishna.
Y por eso hay tantas nociones tan lamentables acerca de este ser aún tantos años después de muerto. Porque a los 4 miren lo que le estaban adjudicando. Él abolió todo. Y dogmáticamente grupos de personas obligaban a otros miembros de la sociedad, grupos de miembros, estoy hablando dentro de la sociedad porque eso pasó en Cuba. Hay que irse porque Krishnamurti quiere que esto no existe, esto no sirve, vamos a ir. Y tomaban juramentos a otros miembros para que se fueran. Entre ellos, y no estoy hablando en el aire, a papá de Lenita Soto, a Julio Soto y de Soto, porque su hijo se llamaba Julio Soto Angurel, que también vive ahí en New Jersey. Y él volvió a la logia Dharma. No lo hizo allá en Oriente, pues tenía muchos de ellos que eran amigos. Él nunca ofendió con porque una de las cosas que usted no tiene que hacerlo para que otro se sienta ofendido. Y cuando él se jubiló, vendió su farmacia que tenía allá, compró una casa para vivir y otra para alquilar en la ciudad de Matanza, porque con el retiro no le daba, con sus 2 hijos pequeños. Él tenía hijos de un primer matrimonio que eran hombres, todos eran hombres y mujeres, independientes económicamente, y se fue con su segunda esposa a Matanza. Y llegó a la logia a darme, yo quiero venir y decirle que yo no quiero ofender a los hermanos que seguí en esos momentos. Pero es verdad, yo me doy cuenta que yo entré a la sociedad teosófica incorrectamente, porque vine a buscar, vine a servirme de la sabiduría, vine a esto y a lo otro. Pero quiero que ustedes me admitan mi solicitud de reingreso, pero vengo para dar. La sociedad para dar a la humanidad. Y yo quiero pertenecer, y murió en la sociedad teosófica y murió como presidente de la logia a la que reingresó. Entonces todo eso está en mi experiencia, en mi aprendizaje. Y yo no la puedo, como es natural, preciarme de que las interpreto correctamente, pero me hacen ser muy cuidadoso cada vez que oigo estos disparates. Lo lamento porque es muy difícil que las personas que se fanatizan de esta manera puedan tener un despertar. Lamentablemente, los mismos que, porque yo conocí a una sobrina de uno de los 2 que viajaron con él aquí a conocer a Krishnamurti, que fueron testigos de una cosa extraordinaria que nada más que a él Krishnamurti le concedió. Y sin saberlo Julio todavía. Algún día les haré todo ese cuento. Y ninguno de ellos 2, a pesar de aquello, que se levantó acta porque uno de los 2 era abogado y notario, el doctor Amargó, de Bayam, pues nunca se dieron cuenta de la altura espiritual de Julio Soto y de Soto. Pero él sí supo ir al punto medio y por eso reingresó a la sociedad. Estas son las cosas que hay que nosotros profundizar, no tomar cualquier cosa porque alguien se lo imagine. Es una personalidad y está equivocado, como todas nuestras personalidades. Y no tenemos que seguir a nadie, ni a Krishnamurti, ni a los que se fueron, ni a nadie. Es investigar, no seguir, investigar.
Y entonces Rada dice, la sociedad teosófica seguirá siendo importante en tanto que nosotros realicemos la clase adecuada de trabajo, servir a la humanidad para que piense, investigue, servir a la humanidad para que tenga amor, sentido de unidad a través de la fraternidad, que se puede uno acercar a esa unidad y profundizar en cómo ayudar a los demás en esa búsqueda, en esa investigación, en ese autodescubrimiento de la verdad y de la realidad dentro de lo profundo de cada uno. Lo de los demás no nos interesa cómo lo busquen. Nosotros tenemos que ir desentrañando cómo buscarlo, cada uno de nosotros, totalmente por uno mismo, sin depender de los demás. Y entonces Rada sí pone, depende de lo que hagamos y de lo que hagan las futuras generaciones de miembros. Eso no lo podemos saber. Esto nada más que debe ser un sentido de responsabilidad propia. ¿Qué yo voy a hacer para ayudar a la humanidad? ¿Qué voy a hacer para tratar de sentir la unidad de la vida? O por lo menos investigar si esa unidad de la vida es la realidad o no, porque no lo puedo convertir en una creencia. Yo tengo que investigarlo. Y pasa Rada. HPB dijo en la clave de la teosofía que el futuro de la sociedad teosófica dependerá enteramente del grado de altruismo. Si venimos por egoísmo, para yo ser importante, para yo saber más, para yo conocer la verdad, ya es inútil. Altruismo, entrega y devoción. Fíjense las tres cualidades que están por la fundadora en esta parte final de la clave de la teosofía, donde habla del futuro. Dependerá de altruismo, entrega y devoción de los miembros. Y en último término, es decir, si se combinan estas tres cualidades, estas tres condiciones o expresiones de las características fundamentales de los miembros, se conjugan estas tres, en último término dependerá de la cantidad de conocimiento y sabiduría. Es decir, a través de ese altruismo, entrega y devoción, tiene que surgir un estado de búsqueda y eso va a ser lo que se convierte primero en conocimiento porque es una información, pero este tipo triple de expresión de estas tres condiciones virtuales de virtud interna, pues tiene que convertir eso, parte al menos de ese conocimiento, en sabiduría. Y eso es lo que vamos a tener los miembros. Pero sobre estas tres bases, ¿correcto? Sobre los que recaiga la tarea de llevar adelante el trabajo. Si tenemos alguna, dijéramos, algo que nos pidan, porque no es un trabajo que nosotros egoístamente querramos hacer, sino algo que nos pidan, como son estos grupos de estudio. Yo nunca me he impuesto a nadie ni he fundado grupos. Me piden que yo haga un grupo, me he comprometido. En Cuba lo empecé desde que me mudé de la logia Dharma, donde tuvimos grupos, etcétera. También así. Ay, vamos, aparte de la sesión vamos a estudiar algo. Ah, vamos. Algunos iban a mi casa, otras veces íbamos a la logia. Y así. Y después en La Habana, pues igual. Ay,
queremos esto, usted puede, sí, como que no, pero nunca imponiéndole uno a nadie ni invitando a nadie. Se ponía un letrero afuera cuando empezaban los cursos básicos, porque había mucha gente que no podía aprender teosofía directa de los libros, aparte que no había venta de libros nuevos. Y en la biblioteca nada más que podíamos prestar a miembros por las regulaciones de la ley de asociaciones. ¿Se dan cuenta? Podemos no tener sabiduría, porque también eso no significa que el conocimiento lo podamos convertir en sabiduría. Eso es un proceso interno y puede que no la tengamos, pero al menos debemos ser buscadores de la sabiduría. Es decir, no buscar un conocimiento intelectual, sino procurar descubrir una sabiduría tras ese conocimiento. Pero eso es lo que busquemos. Puede ser que pasemos toda la vida y nos quedamos en el nivel de conocimiento porque nuestro intelecto no puede elevarse a través del amor y la devoción a Budi. Y nos quedamos en intelecto, la mayoría de nosotros todavía estamos en esa etapa. Así que la sociedad teosófica será importante si se compone de personas altruistas que estén buscando la sabiduría para que el mundo pueda ser mejor. Es decir, la sabiduría nada más que es para ofrecerla en amor a los seres humanos. Que no veamos las divisiones que hay en el mundo de hoy. La violencia, los altercados constantes entre familiares, personas que trabajan juntas y desconocidos por una forma diferente de comportarse en la calle. Yo no me recuerdo, sí, bueno, hace poco, yo siempre veo los titulares, ¿no? Y me acuerdo una mañana, no había ni un solo titular de alguna cosa noble, de alguna cosa positiva. Eran 5 o 6 titulares nada más de violencia, asesinatos, peleas, heridos. Óiganme, es deprimente. Es deprimente que el mundo cada vez ya no es que predominen, es que haya días que no haya una sola noticia, como si dijéramos, de un servicio, de alguna ayuda que se prestó en una emergencia a un grupo o a alguien que estaba en peligro. Que no sean dignas de llegar a titulares ninguna cosa noble, sino nada más que delitos o resultado de querellas, de incomprensiones o de odios. La búsqueda de la sabiduría no debe ser una nueva forma de egoísmo o egotismo, pone aquí, pero bueno, es lo mismo. ¿Eh? Porque si nosotros nada más que buscamos, como dijo en el párrafo anterior, ay, ande yo caliente y ríase la gente. Y arriba de eso, nosotros, aun cuando querramos sabiduría, es para poder brillar delante de otros, poder tener a nuestros pies personas que nos adoren o nos admiren. Eso nada más que es un narcisismo tonto y de enfermo psicológico, que buscamos que la gente nos admire. Un disparate más de todo lo que está sucediendo en el mundo. Y nos dice, si la sociedad teosófica está compuesta realmente por buscadores desinteresados de la sabiduría, es seguro que seguirá siendo importante. Si hacemos de ella algo trivial,
un club social, una institución académica, etcétera. Pueden ser un grupo de yogis que puedan maravillar con cosas extraordinarias a los demás y embaucarlos muchas veces pues, cuando no lo puedan hacer verdaderamente. Porque el que empieza así tiene que después mantenerse. Consideramos asombrando a los demás. Todo eso es espectacular, todo eso es teatral y todo eso llega a ser fingido. Si nos convertimos en eso, entonces dejará de cumplir su cometido. HPB dijo que si no garantizamos una sabiduría viviente en ella, es decir, la sabiduría que podamos, dar como una verdadera inspiración, como una inspiración para el bien en los demás. Porque la sabiduría viviente es esa, la que inspire a los demás. La sociedad teosófica será como un cadáver abandonado en alguna parte. Pero tiene que ser sabiduría. Es decir, todo ese altruismo, todo eso, es decir, que lo que podamos aprender lo estemos dando, lo estemos compartiendo. Pero hay que llegar a la sabiduría. Si no, la ignorancia nos llevará nada más que a toda la violencia, los errores, sentido de separatividad, etc. Así que fíjense, esto es una verdadera cadena de condiciones superiores, que empieza con 3 virtudes superiores: altruismo, entrega y devoción. Porque la devoción es un amor, tipo de amor, un tipo de unidad, que se expresa en la devoción a los grandes seres, a la vida en su más alto sentido, o a la vida en su totalidad, de la cual nosotros, como es natural, también formamos parte. Y de allí tiene que llegar al conocimiento que se exprese como sabiduría viviente. Y que no se cobre por ello, que no se haga un negocio con ello, porque entonces el egoísmo la anula. Sabiduría en un ser egoísta o dada en una forma egoísta, anula su condición superior y desciende otra vez a un conocimiento que separa, divide o lucra con su posible beneficio. Este párrafo hay que analizarlo, hay que profundizarlo, hay que asimilarlo en la plenitud de nuestra alma más profunda. Y entonces nos dice, esa ya es un cadáver lo que quedaría de la sociedad en el sentido diferente, y ya no habrá sabiduría viviente si no tratamos de descubrir la verdad de la vida. Fíjense que me lo pone en singular, de transferirla en singular, está hablando de la vida total nuestra, digo del universo total, a nuestras vidas, las aparentemente separadas en nuestros vehículos y en nuestros planos inferiores, que es donde la personalidad se siente separada, pero no es cierto que esté separada. La sabiduría lo lleva a esa unidad, a esa verdad o realidad de la vida, una. De transferirla, que es total, que es lo que hay es que transferirla, que los demás se den cuenta de que hay esta unidad de la vida y de tratar de compartir nuevos puntos de vista con los demás.
para que los demás investiguen, para que los demás comprueben que eso es lo que es superior o definitivo o único. Todo lo demás es velos y apariencias. En otras palabras, y cerrada, si la sociedad teosófica es un instrumento para producir la regeneración, porque gran parte de la humanidad como está, degenerada, y una nueva mente humana, no la mente animal de deseos, la humana que busca la sabiduría, la reunión con su verdadero origen, su verdadera unidad de vida total. Si la sociedad es instrumento de esta producción de regeneración a una humanidad degenerada y una nueva mente humana, seguirá siendo importante. No importa que la reconozcan los demás, no importa que la ignore el resto del mundo, esto estará vibrando para el bien y para la evolución, que al fin y al cabo es una ley y es la única que va a prevalecer. No importa las apariencias exteriores. Recuerden que es maya. Pero si se convierte en una nueva secta, con dogmas, con imposiciones, con deformación de las alegorías y símbolos que pueden interpretarse muy torcidamente, como ha pasado con todas las grandes religiones del mundo, como ha pasado aún con escuelas filosóficas que tuvieron su esplendor. Si se convierte en una nueva secta, en un conglomerado de personas entregadas a sus propias teorías, que son todas las tendencias que hay en el mundo de lo que llamamos la nueva era, y que si tú te comes no sé qué cosa, te vuelves no sé qué, y si tú no comes tal cosa, te vuelves no sé cuánto. Supersticiones tontas de que cosas externas tienen grandes importancias internas. No, que va. Lo único que tiene importancia para lo externo es lo interno. Importancia de verdad, de armonía con la ley de evolución. Tiene que ser este altruismo, esta entrega, esta sabiduría. Si nosotros no permitimos que degenere, puede que subsista eternamente. Pero si degeneró, pero será una cosa muerta. Esto definitivo, esta respuesta de errada es para inscribirla con letras de oro en nuestra conciencia interna, hermano. No hay ninguna otra posible alternativa. Y le preguntan, como teósofo de todo el mundo, ¿serviríamos con más efectividad a la humanidad si cada uno de nosotros en un momento determinado cada día sintonizara con un tema específico relativo a la regeneración humana? Es decir, tratar de unar la hora y el momento. Figúrese, en una tierra como esta, donde en cada lugar son las horas distintas, habría gente que no podría nunca dormir, etcétera. Eso es como si dijéramos un poco utópico. Eso es muy difícil. Pero bueno, la idea tiene su aspecto de unidad.
de que se haga una misma cosa a la misma hora. La primera que contestó, que no sé quién es, dice: primero, no es bueno tener una reacción negativa de entrada. Y también se nos sugiere que meditemos todos cada mañana sobre un tema determinado. Serían ilimitados los buenos pensamientos. Ahí falta una S, que todos podríamos esparcir en el mundo cada día, en un momento fijo y a la vez. Pero eso parece ser muy pesado. Yo diría muy difícil, porque las horas van cambiando en todo el mundo. Aunque, miren esto mismo que se está haciendo desde que empezó la pandemia. Se manda el pensamiento diario que ya Catherine Beechey había organizado de distintas cosas de los maestros, de distintas cartas de los maestros. Pero es un momentico que tengo que responder una cosita. Bien, y entonces Rada le contesta, ¿no? Ahora viene si esta sí es la de Rada. Dice, si todo lo pone entre signos de admiración, si todos los miembros de todo el mundo accedieran a meditar en un momento determinado, algunas personas tendrían que levantarse a medianoche. Claro, se dan cuenta. Esto es lo primero que le viene a uno a la mente. No hay una hora para todo el mundo en el mismo lugar, en todos los lugares del mundo. Sería más práctico hacerlo a la misma hora local. Es decir, que a cada hora pudiera estar un grupo de personas de ese meridiano que abarca una parte de la Tierra y que estuviera entonces vibrando con menos cantidad de personas las 24 horas del día, excepto en algunos momentos del Pacífico y eso, que no debe haber ni un tío Susana, pero bueno, también ese es lo otro. Nosotros tenemos una proporción tan pequeña con respecto a la población mundial que es muy difícil que abarcara, por ejemplo, Europa y América podría por 3, 4 horas estar más o menos vibrando, porque son, vamos a decir, hay más concentración de miembros en esa parte del globo. En la India misma, 1 o 2 horas igual, pero figúrese, a esa hora todos estarían aquí o en reposo o en trabajo, sabe Dios. En otras ocasiones también se ha hecho una llamada para enviar esos pensamientos, que dice hay pan no, para enviar esos pensamientos. Recuerdo que Rick es una de las hermanas, creo que es la RH esta anterior, que antes yo me sabía mucho más estas cosas, porque muchos de ellos, ya le digo, aparecían como se dice, sus nombres en la revista. Y entonces, bueno, lo hice mal para arreglar estas cosas, porque si no, cuando vuelva otra vez se me olvidó. Para enviar esos pensamientos. Recuerdo que Ricky tomó la iniciativa en una campaña para vivir de un modo más humano, una campaña universal para la bondad, con Geoffrey Hodgson apoyándola. Cuando eso vivía todavía Geoffrey Hodgson, que trabajó mucho aquí en Crotona y en muchos países, porque él daba giras por todos los lugares. Pero el esfuerzo se diluyó, como ocurre siempre con estas cosas. Si muchos de nosotros enviáramos nuestros pensamientos sobre un tema en particular, el efecto sería seguro, claro, en la misma forma de pensamiento, con quizás las mismas palabras, el mismo significado al menos, porque claro, las palabras también pueden cambiar de acuerdo a las traducciones, etc. Pero la forma de pensamiento sí sería igual, claro que toda forma de pensamiento emitida por un grupo de seres humanos con la buena intención de hacer un cambio en los corazones, sobre todo, de los seres humanos, claro que tiene que tener un efecto. Recuerden que esto fue lo que
se trató de hacer sobre todo con las dos obras monumentales de la Sociedad Teosófica en la época de HPB, las que ella escribió con sus maestros, ¿no? Isis sin velo y la doctrina secreta. Y por eso es que se hizo después, ella publica la clave con la voz del silencio, que constituyen los 4 grandes columnas. Entonces, todo eso, hermano, es importante y puede ser muy bueno, pero nosotros mismos estamos tratando todos los días de la semana, entre semana, es decir, de lunes a viernes, de esta oración de precisamente Geoffrey Hodgson, para el bien, para la salud, para aliviar dolor, sufrimiento de los seres humanos. La Orden Teosófica de Servicio también lo hace una vez a la semana en cada país donde funciona al menos, y así. Pero, y eso es una coordinación hasta cierto punto, porque es ese mismo propósito de la salud en un momento de crisis, de una enfermedad que kármicamente está afectando a muchas personas. Porque si no, no pudiera pasar eso, es un karma. Pero tenemos de todas maneras limitaciones de todo ello y no todo el mundo es perseverante. Igual estos pensamientos que manda, muchas personas no la pueden leer una hora, no la otra, a veces se les pasan 2 días, pero bueno, las tratamos de difundir, porque de verdad la humanidad necesita apoyos y necesita que las vibraciones estén más o menos repetidas por muchos seres humanos. Esa es la buena intención y algo tiene que resultar. Pero bueno, cada uno lo hace como lo sienta, como lo conciba, como crea que pueda ayudar mejor. Quizás en logias también se podrían repetir algunas de estas cosas, con variantes, cada una con su tónica. La cosa es que se hagan desde el corazón y nunca como una imposición desde fuera. Estos son, como si dijéramos, invitaciones, sugerencias. Y si uno se inspira, no importa cuántos secunden, cuántos no, esa inspiración es algo que va a llegar a algo y a alguien o a algunos. Y entonces dice, si muchos de nosotros enviáramos nuestros pensamientos sobre un tema en particular, el efecto sería seguro incluso aunque no fijáramos una hora. ¿Se dan cuenta? Que es lo que les estaba diciendo. Esto mismo nosotros lo recibimos a distintas horas porque en España tienen sus limitaciones para poder, y como tiene 3 aspectos, la Carta de los Maestros, estas selecciones que sí son magistrales y muy inspiradoras de Joan Locke, sacado de obras completas de todo lo que habló Krishnamurti, y la selección que hizo la misma HPB en vida, de un pensamiento para cada día del año igual, en Gemas de Oriente, pues el solo leerlo, el solo distribuirlo a los que conocemos, lo que sea, tiene que dar algún efecto positivo, pues uno cómo se va a hacer indiferente a ello. Lo seguimos transmitiendo, lo seguimos mandando. Yo sé que quizás otros lo siguen reenviando. Y Joan Locke tiene que tener un directorio seguramente mucho más amplio que el que nosotros tenemos, pero es eso. Se copia un grupo de personas conocidas, se pone y se manda. ¿Qué trabajo da? Ninguno. ¿Qué beneficio? Tiene que ser alguno. Cantidad, no tenemos que ser ambiciosos. No tenemos que ser ni tratar de buscar una comprobación de eso. Eso ya sería una ganancia.
egoísta en cierto aspecto. Es sentir la satisfacción de ayudar. Si todos los miembros de la sociedad teosófica pensaran cada día en la regeneración de la humanidad, cada vez que vemos una noticia de algún sufrimiento por una violencia, por una degeneración cualquiera, por imposiciones de las religiones que son a veces tan terribles para los seres humanos, persecuciones religiosas, políticas, pues desear el bien y que eso cese en ese sentido y que las personas puedan, respetando su línea religiosa, tomarlo de una manera amorosa. Ese pensamiento nada más, no para hacer énfasis, ay, que mira esto y lo, no. No compartir la parte negativa de odio contra el que está equivocado, sino sentir compasión por los que son víctimas de esas equivocaciones. Estaríamos rebajando el nivel de violencia que hay en el mundo. Podríamos ayudar a desarmar esa violencia si nosotros no pensamos en el violento, sino en las víctimas de violencia. Porque si no, estamos uniéndonos por compasión al que sufre, pero estamos rechazando por separación al que se equivoca. Y al que se equivoca también hay que darle nuestra compasión. Y tratar de desarmarle su ignorancia, enviarle pensamientos de sabiduría para que su corazón se ablande y abandonen esa línea equivocada. Porque eso es lo que regeneraría a esa persona. No tenemos que regenerar a los que ya están en la línea alta, en la verdad. Regenerar es compasión a los degenerados, a los que están haciendo daño, a los que están equivocados. Y esto, si estamos morbosamente nada más que buscando, mira lo que hicieron, pero mira qué sinvergüenza, estamos fortaleciendo esa degeneración. Por rechazo, por no amarlos, por no compadecerlos. Esto es lo que nosotros tenemos, hermanos, que dar. Tenemos que terminar. Faltan 3 minutos. Entonces lo dejaríamos aquí en la página. Espérense que no me acuerdo. 33. En la página 33. Y en la pregunta, el incesante. Quedará para el viernes que viene, el incesante deterioro. Fíjense, estas preguntas nos han llevado, yo creo que más tiempo casi que la conferencia. Pero es importante que veamos estas interconexiones entre los hermanos para que veamos también distintos pensamientos. Vamos a cerrar. Oh poderes del amor, os prometemos nuestra fidelidad, sabiendo que solo el amor puede redimir al mundo. Invocamos vuestra bendición sobre todos los que se esfuerzan por serviros. Invocamos vuestra bendición sobre todos los que están soportando sufrimiento, para que en medio de su dolor puedan percibir que vuestro amor los envuelve en medio de su angustia. Vuestra bendición invocamos sobre todos aquellos que están infligiendo sufrimiento, para que en medio de su error puedan ser movidos a retornar a vuestro amor y serviros. Reverencia y gratitud a los grandes seres, guardianes espirituales de la humanidad, y a todos sus colaboradores en el mundo entero. Oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad de cada ser que se sienta uno contigo,
sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Gracias y nos vemos en una hora, hermano.